Bueno, Celeste Fernández es codirectora ejecutiva de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG. Es abogada, máster en Derecho, profesora en Ciencias Jurídicas, y te voy a leer todo. Especialista en Derecho Procesal, diplomada en Defensa Internacional de los Derechos Humanos y candidata a magíster en Políticas Públicas. Y Sabrina Herreros, vicepresidenta de ASDRA, la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina. No sé quién quiere empezar. ¿Las dejo que hablen ustedes o quién que les haga preguntas? ¿Les hago preguntas? Okay. Bueno, ¿qué les pareció? Lo primero, ¿qué les pareció la conversación con Mel? En realidad el monólogo de Mel. Bueno, primero muchas gracias por invitarnos, por convocarnos. Celebro estos encuentros, son importantes y necesarios. Y bueno, estoy muy movilizada porque, bueno, siempre decimos que me gustó la metáfora de Mel de pensar en un viaje, que la inclusión es un viaje. En el viaje nos movemos, nos preparamos, nos movemos, aterrizamos, hay turbulencias y está bueno pensar en eso porque creo que es lo que al menos recogiendo testimonios de familias, yo voy a hablar de una comunidad al lado de todo lo que es discapacidad y todo lo que es de educación, de la comunidad del síndrome de Down y de testimonios que nos traen las familias acerca de lo que está pasando con la educación. Pero decía que me gusta pensar en la metáfora del viaje porque es eso, es un viaje y es un viaje de ida, ¿no? Que no sabemos a dónde vamos a llegar. Eso por un lado. Por otro lado, me gusta también el recorrido que hizo Mel porque él nos llevó desde el principio a ponernos en el lugar de considerar los entornos y las culturas, ¿no? Que son las que en definitiva van a definir la manera de trabajar en la escuela. Nosotros tenemos a la maestra Silvana Corso que siempre dice que la escuela es la comunidad, la sociedad en miniatura. En la escuela sucede todo lo que sucede en la sociedad. Entonces ahí también nos anclamos con respecto a una escuela. Después me gustó también que coincidimos desde tempranito, que la escuché a Romina y que escuché a Guadalupe también por ahí, hablar de los objetivos globales, y Mel también lo trajo, de los contratos internacionales que son el marco legal que nos impone ponernos a pensar en defender una educación de calidad para todos. Equidad y calidad para todos. Y bueno, no seguiría, ¿no? Pero no quiero tomarme todo. Y lo que sí, bueno, voy a aprovechar este ratito para contarles que nosotros, por ejemplo, desde la asociación, que trabajamos ofrecemos capacitaciones docentes, talleres de capacitación docente, justamente tenemos la certeza de que es necesario el cambio, hay muchas cosas positivas que enumeran los docentes que asisten a los talleres con respecto a lo que es la educación inclusiva y tiene que ver también con muchas de las cosas que se enumeraron acá en las lecciones. La necesidad del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo, la necesidad de la dupla pedagógica y bueno, que eso es positivo. Y como lo negativo, todavía existen escuelas que niegan la matrícula, que justifican diciendo no puedo recibir a tu hijo o a tu hija en mi escuela porque no estoy preparada para. Y bueno, y por último, para cerrar, la fuerza que le ponemos a esta necesidad de la inclusión
que es lo que en definitiva va a abrir el campo en el futuro de nuestros hijos. Los que somos papás y mamás de personas con discapacidad, lo primero que pensamos es qué va a ser de ellos cuando nosotros no estemos. Y hoy por hoy lo que nosotros queremos es que ellos tengan una vida digna, que vayan a la escuela, que aprendan todo lo que puedan aprender como pueden y que cuando sean adultos tengan un trabajo. Y que en los trabajos los acepten, sean empáticos con ellos, que los entornos sean favorables y volvemos a la escuela, porque estamos hablando del trabajo, pero en realidad, ¿cuándo se hace más fácil? Cuando desde el nivel inicial, de los primeros pasitos, los chicos naturalizaron la inclusión, naturalizaron al compañero que hace diferente, piensa diferente, es diferente, y bueno, todo, nada, hace como una sociedad más justa para todos. Pero bueno, tenía algo escrito, pero me salí de todo. No, ya está. Bueno, me sumo a los agradecimientos. La verdad que agradezco mucho la invitación en representación de ASIG y me parece particularmente valioso estar en un espacio hablando de educación inclusiva con representantes del Estado, de organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil y de academia. Me parece que el diálogo intersectorial es fundamental y hace no tantos años esto hubiera sido impensado y hoy cada vez son más estos espacios, así que un agradecimiento muy especial al BID que tome este tema dentro de su agenda. Un agradecimiento total a Mel, comentar su ponencia va a ser muy difícil, vamos a hacer un intento, y un placer estar compartiendo también con Asdra, cuyo trabajo conocemos desde hace muchos años. Yo venía pensando como que cuando hablamos de educación inclusiva podemos hablar en tres dimensiones, ¿no? Hay una dimensión más jurídica, que no puedo evitar decirlo porque como soy abogada la tengo que tener ahí, pero estamos hablando de un derecho humano reconocido en un instrumento vinculante y donde tenemos un derecho, tenemos una obligación del Estado, ¿no? No es una opción. Y quiero enfatizar en esto porque la educación inclusiva todavía sigue siendo un derecho en disputa, ¿no? Entonces, digo, salimos de acá y vamos a encontrar muchísimas resistencias en diferentes sectores. Entonces, eso me parece importante. Y por otro lado, recién Mel decía, bueno, la educación inclusiva es una educación para todos, ¿no? Y enfatizo en esto porque quiere decir que no hay excepciones. Que cuando nosotros decimos para todos es para todos, para todas, para todos. Entonces, y traigo esto porque también está esto de, bueno, algunos niños sí, otros niños no, y seguimos, digamos, ahí con la clasificación médica, el poder médico que sigue categorizando estudiantes. Entonces, hay como una primera dimensión ahí que es jurídica, que digamos, muy motorizada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero incluso si no estuviera la Convención, nosotros podríamos decir que ya antes podíamos exigir educación inclusiva, porque es la manera de materializar la universalidad y la no discriminación en el ejercicio del derecho a la educación, que ya estaba consagrada en muchos otros tratados internacionales previos a la Convención. Yo diría que después hay una segunda dimensión que es la pedagógica, ¿no? Porque estamos hablando de un enfoque digamos, de un determinado enfoque para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, creemos que la educación es mejor cuando el poder médico es menor. Creemos que cuando se mantienen altas expectativas sobre el aprendizaje de las personas con discapacidad, la enseñanza es mejor. Creemos en las escuelas que valoran la diversidad, creemos en las escuelas que enseñan a convivir, que permiten construir comunidades democráticas, plurales. Y la tercera dimensión que me interesa desarrollar es, hay una dimensión ética también en esto. Digo, cuando discutimos educación inclusiva sí, educación inclusiva no, a mí en algunas ocasiones me han dicho, se han enojado con algunas cosas que decía en algunos paneles, pero cuando discutimos eso, en realidad lo que hay detrás de eso son preguntas éticas profundas. Es decir, traigo algunas como, una de las cosas que nos tenemos que responder es, que nos tenemos que preguntar es, ¿qué creemos que merecen las personas con discapacidad, en este caso, pero digo todas las personas que por algún motivo fueron excluidos de la escuela, ¿no? ¿Creemos que merecen estar aisladas, pudiendo interactuar solamente con otras personas con discapacidad y no interactuar con las personas con las que en definitiva van a tener que vivir? O sea, esa es nuestra visión de mundo, nuestra visión como comunidad.
Segunda pregunta, nos debemos preguntar qué tipo de sociedad queremos construir, si una que rechace la diversidad, una que jerarquice los cuerpos y las mentes de las personas, o una que efectivamente entienda que son todas igualmente valiosas. Los funcionarios y funcionarias que trabajan en política educativa se tienen que preguntar qué visión tienen de la educación, si quieren una educación que segregue o una educación que enseñe a convivir. Los y las docentes se tienen que preguntar qué tipo de docentes quieren ser. Si quieren ser docentes que les enseñen solamente a aquellos que se consideran iguales, y digo que se consideran iguales porque es falso que hay dos grupos, digamos, que está el grupo de personas que va a la escuela especial y el grupo de personas, ni los que van a la escuela común son todos iguales, ni los que van a la escuela especial son todos iguales, con lo cual digo, cada individuo es un sujeto único de aprendizaje. Entonces, o quieren ser este tipo de docentes que decía Mel, que aprovecha todo lo que sabe, que crea esta cultura de la experimentación y que se pone, digamos, que pone todos sus conocimientos al servicio de la inclusión. Entonces, hay algo ahí de cómo cada uno desde su lugar tiene que repensar su propia práctica. Entonces, para mí estas son preguntas netamente éticas, o sea, muy vinculadas a la dignidad humana. Desde ASIG acompañamos muchos casos de niños y niñas con discapacidad que enfrentan barreras en las escuelas, y en general siempre tratamos de primero establecer algún diálogo con la escuela. Cuando ese diálogo está agotado o ya no está funcionando demasiado, tratamos de hablar con las autoridades educativas, con los inspectores, con las supervisiones, bueno. Y ahí hemos escuchado cosas realmente tremendas. Digo, he escuchado cosas como, me las anoté porque este estudiante tiene un desempeño descendido, no entendemos cómo aprende, este niño no se comunica. Todo esto para justificar la visión de hasta acá llegó, esto es lo que yo como escuela pude hacer. Y ese es su techo, ese es su límite. Y yo a todas estas preguntas respondía con otras preguntas. Cuando me decían lo del desempeño descendido, le dije, ¿desempeño qué? Cuando me dijeron, no entendemos cómo aprende, le dije, ¿y entonces? Digo, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de enseñar? No sé, ¿cuál es el curso de acción? Cuando me decían, este niño no se comunica, les decía, hace un rato me estuviste diciendo que llora y se frustra todas las clases, entonces se está comunicando. Es una forma de comunicarse. Entonces, y en algunos casos, estas conductas se despliegan con los niños y las niñas queriendo y manifestando expresamente que se quieren quedar en la escuela común, en la escuela a la que van sus vecinos, sus hermanos, sus amigos. Entonces, incluso nos llegó hace poco tiempo un caso que había ya llegado al Poder Judicial, y el propio Poder Judicial, que debería garantizar el derecho a educación inclusiva, dijo, este joven tiene que ir a una escuela especial, y lo hizo sin escucharlo en todo el proceso. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos transmitiendo con esto? Quiero ser muy enfática. Lo que estamos diciendo como comunidad política es que sus cuerpos, que sus vidas no les pertenecen, que otros escriben sus historias. Es eso, que no tienen nada para decir sobre lo que va a ser su vida. Entonces, es tremendamente violento hacer esto con generaciones enteras de personas. Hace décadas que esto es así, lo vemos con mucha frecuencia. Y hay como un cierto doble estándar, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo que hay un derecho a la educación. Nadie discute eso, sí, todos tenemos derecho a la educación, qué sé yo. Pero como sociedad no nos pasa nada, o nos pasa menos de lo que nos debería pasar, cuando vemos, esto que decía Mel, muchos niños y niñas excluidos directamente del sistema educativo formal, o sea, que no van ni a la escuela. Cuando vemos que niños y niñas en escuelas especiales, pasada una determinada edad, se le dice, bueno, ahora que empiece formación en oficio. O sea, cuando todo el resto de los niños están aprendiendo lo que el Estado consideró relevante para su edad, se entiende que eso, que digamos, se le designan determinados trayectos predefinidos. Bueno, va a ser cocina, va a ser independientemente de lo que el niño o niña quiera, digamos, como. Entonces, y ahí no nos pasa nada. No nos pasa nada con que no termine la escuela secundaria. La escuela secundaria decimos que es obligatoria, no nos pasa nada con que no termine. Entonces es como.
hay como muchas contradicciones y muchos dobles estándares y muchos mecanismos de justificación de, bueno, sí, pero en este caso es distinto, pero en este, bueno, pero este niño ya demostró que no, ¿no? Entonces, y la contradicción es tremenda, porque bueno, hay estados, o sea, los propios estados dicen, quiero que todos los niños y niñas hagan estos trayectos, y después son esos mismos estados los que le impiden terminarlo, porque los niños y niñas que van a escuela especial no titulan la secundaria. Entonces, me parece que hay que trabajar mucho sobre eso. Y sobre cómo reinterpretamos lo que es bueno para las personas con discapacidad, cuando todas las veces que se deriva un niño de escuela especial, o que se le reduce la jornada, o que se lo hace repetir 15 veces, digamos, todas esas cosas se hacen en el mejor interés del niño o niña, en teoría. Y cuando se define qué es lo mejor para ese niño o niña, lo que termina pasando es que le limitan la posibilidad de elegir su proyecto de vida. Porque hoy ingresar al mercado laboral sin un título secundario, digamos, ya sabemos que es muy complejo. Entonces, Mel traía también algo en la conversación de lo que enseñan los otros niños y niñas, ¿no? El aprendizaje que se da entre estudiantes. Ese capital social, esa trama de relaciones y valores que vamos construyendo y que nos impulsan a trabajar juntos, a mirar a los otros con empatía y demás, tiene que nacer en la escuela. Gordon Porter siempre dice, bueno, en realidad el principal ingrediente de la inclusión no son los profesionales, no son las familias, son los propios niños y niñas. Y me pareció interesante esto que decía Mel de nadie le estamos diciendo a nuestros niños y niñas, anda a ser el mejor y no anda a ayudar a tu compañero. Eso es tremendo. Esa frase resumió absolutamente todo. Entonces, un poco para ir cerrando, pensaba esto de, bueno, ¿cómo hacemos? O sea, necesitamos una educación que construya ciudadanía, que enseñe a convivir, porque esa es la única manera de crear comunidades democráticas. Y dejar esto, se habla mucho de calidad educativa también. La educación solamente puede ser de calidad cuando evita todo tipo de estigmatización, cuando evita poner etiquetas, cuando evita decirle a las personas hasta dónde tienen que llegar, cuando promueve que las personas que pertenecen a colectivos históricamente vulnerabilizados y oprimidos puedan concretar su proyecto de vida, que puedan ser miembros activos de sus comunidades. Entonces, un poco la pregunta es, ¿desde cuándo lo diferente, ¿no? Problematizando esta visión de que hay un grupo que es todos los diferentes y los iguales, ¿desde cuándo lo diferente no tuvo que convivir? O sea, la segregación no puede ser un problema, no puede no ser un problema. La segregación es un problema. Por más que tengamos escuelas especiales que de repente fomenten los aprendizajes académicos, la segregación es un problema. Y bueno, creo que un poco, acá me anoté algo, pero que no me entiendo la letra. Está bien, para hacerle que quería Freddy decir unas palabras y... No, pero que cierre... Ah, perdón, está bien. Ya pensé cerrando, que no, esto que había traído Mel, ya me entendí. No. Esto de, o sea, si queremos una sociedad no capacitista, entonces lo que nos tiene que hacer la escuela es que las personas con discapacidad importan y aportan, ¿no? Y si queremos una sociedad que valore la diversidad, la escuela es la primera que tiene que defender esa idea. Y acá traigo lo que decía Mel de, bueno, la voluntad colectiva. Cada uno de su lugar también tiene que exigir que estas cosas no sucedan más. Cuando sucede esto nos tenemos que escandalizar, porque fomentar la convivencia solamente entre quienes se consideran iguales es algo que está destinado al fracaso. O sea, una educación que enseña a excluir es una contradicción en los términos. No hay vuelta que darle. Y los niños y niñas con discapacidad no pueden seguir esperando. Porque mientras esperamos a que el sistema educativo se prepare, se les pasa la vida. Y eso no se recupera. Entonces, es algo... Bueno, gracias por la gracias por
los aportes. Solo quería primero agradecerle la presencia porque me tengo que ir a una reunión y no puedo quedarme hasta el final y estar en el programa que hoy va a cerrar. Me parece que instalamos un tema entre todos, que ya estaba instalado, pero bueno, lo pusimos sobre la mesa. Marcamos una línea, la inclusión es un imperativo categórico, o sea, eso debe estar, sabemos que debe estar, tenemos que pensar cómo. Y creo que la primera manera de pensar cómo, un camino para pensar cómo, es el camino de la inclusión, que es incluir las voces de todos, las necesidades de todos, las perspectivas de todos, y entre todos construir un camino común, y quizá soportar que algunos elijan un espacio y otros elijan otro, y otros elijan otro, y para algunos va a ser mejor algo y para otros va a ser mejor otra cosa. Y en esa cosmovisión, que no es un discurso único, sino el único discurso que nos une es que cada uno encuentre su lugar. Me parece que ahí, en esa búsqueda donde cada uno quiere encontrar su lugar, lo que nos toca al Estado, hoy casualmente estoy en este rol, y a cada uno de ustedes, desde el lugar donde les toca, es ampliar esa posibilidad de que eso ocurra, de que cada uno encuentre su lugar. Me parece que por ahí, tanto La Pampa como Córdoba, como Chile, como las experiencias que acabamos de ver, traen ese intento constante de encontrar su lugar. Y me gusta la metáfora del viaje, y si es un viaje, bueno, iremos visitando distintos lugares y en ese proceso enriqueciéndonos todos. Así que bueno, muchísimas gracias.